Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a My Personal Glow. Mi nombre es Ruth y les doy la bienvenida a mi canal. Hace mucho tiempo que he querido hablarles de estos productos, incluso se los he recomendado a algunos de ustedes, pero nunca había podido reseñarlos y quiero hacerlo porque son productos que merecen una reseña. Se trata de la línea calmante que sacó la marca Pyun Kanyul el año pasado. La piel sensible se manifiesta cuando la función de la barrera natural de la piel está deteriorada, con la consiguiente pérdida de hidratación y la penetración de irritantes. ¿Cómo puedo saber que tengo piel sensible o que estoy atravesando un periodo de sensibilidad? Bueno, hay diversos síntomas: escamas, enrojecimiento, erupciones, hinchazón, infecciones frecuentes, descamación y aspereza. También sensaciones de picor, ardor, tirantez y pinchazos. Como ven, cualquier persona puede experimentar piel sensible, aunque su piel no sea del tipo sensible. Si la barrera de la piel se ve comprometida de alguna manera, experimentaremos sensibilidad y necesitamos darle solución al problema. Hoy quiero hablarles de la línea de productos de Pyun Kanyul para la piel sensible. Supe de ella porque mi hijo afectó su barrera después de una limpieza facial en la que no le informaron que debía prestar especial atención a la hidratación y que no debía olvidar bajo ningún concepto la protección solar. Bueno, en 2 días sus mejillas se pusieron rojas y la piel se puso tan seca que se sentía rugosa al tacto. Bueno, en cuanto comenzó con estos productos, en unos pocos días ya la piel se puso brillante, se puso lisa como la tenía antes. Enseguida se recuperó, enseguida, porque son productos muy, muy buenos. Por eso quiero mostrarles hoy los productos que he probado y hablarles brevemente de ellos porque son muy buenos, funcionan y lo mejor de todo, son muy económicos. Bueno, primero hablemos de los ingredientes estrellas de toda la línea. Estos productos incluyen 5 extractos de centella asiática. Saben que los componentes activos en la centella asiática son las saponinas, que también se le llaman triterpenoides, que incluyen los asiaticósidos, el ácido asiático, el madecósico y ácido madecásico. Estas saponinas son las principales responsables de la cicatrización de las heridas y los efectos vasculares al inhibir la producción de colágeno en el sitio de la herida. Incluso descubrí que el componente asiaticósido de la centella asiática es el que posee la actividad de cicatrización de heridas al aumentar la formación de colágeno y angiogénesis. Además de mostrar una estimulación de síntesis de colágeno en diferentes tipos de células, se demostró que este componente aumenta la resistencia a la atracción de la piel recién formada, favoreciendo así la cicatrización de heridas. Saben que cuando nos hacemos una herida y nos sale la piel nueva, es bien tersa, sale demasiado tersa, y a veces si flexionamos mucho el área donde salió la nueva piel se puede rasgar. Entonces, este componente en la centella asiática, el asiaticósido, ayuda a que la piel que nace nueva sea flexible y se evite que se haga una nueva herida. Eso es fantástico. Entonces, estos productos de la marca Pyun Kanyul tienen todos esos componentes de centella asiática. Tiene extracto de flor de mar de selva que tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias y es comúnmente utilizado para el tratamiento de erupciones en la piel, eczema, alergias en la piel, manchas y hasta hiedra venenosa. Tiene árbol de té que también es antiséptico y antiinflamatorio. También tiene 5 tipos de ácido hialurónico y tiene pantenol. Son productos excelentes, todos ingredientes muy buenos y muy bien formulados por la marca Pyun Kanyul. Voy a hablarles de ellos por el orden en que se utilizan. El primero que probé es el Calming Low pH Foaming Cleanser, es el limpiador. Esto es una delicia, súper, súper gentil, súper hidratante, muy suave, deja la piel muy suave, muy calmada e hidratada también. Este limpiador tiene alfa hidroxiácidos para hacer una exfoliación leve, pero ya saben que cuando hay alfa hidroxiácidos o polihidroxiácidos en un limpiador es algo simplemente que nos ayuda a eliminar la piel muerta de la superficie de nuestra piel, pero no es nada irritante absolutamente. Es una espuma sedosa, gentil, que deja la piel calmada e hidratada sin sensibilizarla. Maravilloso, súper recomendado. El siguiente producto que utilicé yo es el Calming Moisture Mist. Es el tónico en formato mist. Me gusta mucho este formato. Saben que yo amo los mist porque muchas veces no puedo utilizar mis manos para aplicarme el cuidado de la piel. Así que me gusta mucho. Si algún producto está en formato mist, pues entonces lo compro en formato mist. Pero es el tónico de la línea y es un tónico muy completo.
porque tiene 5 tipos de ácido hialurónico para hidratar, además de extracto de bambú. Tiene la centella asiática, la madre selva, para desinflamar y calmar, y pantenol. Y además tiene una mezcla de alfa hidroxiácidos y polihidroxiácidos para exfoliar e hidratar al mismo tiempo. Esto también lo hace de una manera muy gentil, no lo sientes, se hace paulatinamente, muy poco a poco, pero te mantiene la piel libre, te mantiene la piel limpia todo el tiempo y además calma e hidrata. Fantástico este mist, lo amo. Es ya un favorito de los mist calmantes. Saben que todos los años yo les muestro las brumas nuevas que he estado probando y se las doy por categorías. Bueno, ya este es un favorito de una bruma calmante, este de la marca Pyongyang Yul. Muy bueno y muy recomendado. Los siguientes productos que utilicé fueron la crema y el bálsamo. Vamos a empezar por la crema. Calming Moisture Barrier Cream. Es una crema que calma y protege la piel hipersensible, formulada con extractos de cica, de árbol de té, de madreselva, ya saben, para calmar. Pero la crema contiene también ceramidas para fortalecer la barrera cutánea. Esta crema es una bendición, es lindísima la textura, lindísima la sensación de enfriamiento y de calma en la piel. Y por supuesto, como les dije anteriormente, una piel que está sensibilizada fue porque se comprometió su barrera, así que necesitamos repararla. Y esta crema está diseñada en ese sentido, va encaminada en ese sentido a calmar y restaurar la barrera de nuestra piel. Y la segunda crema es la Calming Moisture Repair Balm. Es un bálsamo reparador. Y este bálsamo es un bálsamo concentrado, incluso es más pequeño. Creo que la crema viene en 50 mililitros y el bálsamo en 30 mililitros. El bálsamo concentrado alivia y repara la piel sensible e irritada, dejándola calmada y protegida. También enriquecido con los árbol de té, madreselva y los 5 extractos de centella asiática. Y en el caso del bálsamo, también está enriquecido con péptidos para hidratar y revitalizar la piel que se ha estresado. Este bálsamo yo lo utilizo más bien para lesiones focalizadas, por ejemplo, mi nariz, las mejillas, cualquier lugar cuando nos ponemos la mascarilla para salir a la calle y nos irrita, esa área de irritación, ustedes ponen ese bálsamo ahí y cuando se le quitó lo vuelven a colocar y en un día ustedes resuelven la irritación. Es fantástico y también lo amo, súper recomendado. Siguiente producto son las Calming Mask Pack. Son las mascarillas calmantes. ¿Qué les puedo decir de esto? Bueno, mi hijo se enamoró que tuve que mandarle a comprar. Yo les pedí 2 o 3 mascarillas, ya no recuerdo, y me hizo comprarle una caja porque se enamoró de las mascarillas. Súper frescas, súper calmantes, deliciosas. Y entonces te deja la piel tan hidratada cuando lo quitas. A veces él llega de trabajar de noche muy tarde y lo que hizo durante ese tiempo, porque estaba muy preocupado por recuperar su piel, era llegar, lavar la cara. Saben que a los hombres no les gusta ponerse mucho producto, lavar la cara, colocar el tónico, la crema y se ponía la mascarilla, y de cuando se la quitaba la piel quedaba hidratada. Al otro día amanecía la piel luminosa e hidratada. Le encantó y bueno, ya les digo que mandó a comprar otra caja. Y el siguiente producto, este no lo he probado, este se lo compré a él porque sí, a veces tiene algún que otro brote de acné, y son los Clear Spot Patch. Son parches hidroquiloides transparentes, delgados para el acné. Son productos muy conocidos y amados, los parches coreanos para el acné, pero a mi hijo le encantaron. Esto no lo he probado, pero él sí los probó y les ha encantado. Lo que más me gusta de estos parches no solamente es la esencia que tienen para curar la espinilla, que incluso a veces él me dice que le siente un dolorcito que le va a salir, se lo coloca y ahí mismo pierde el interés ese acné y no le sale. Pero lo que les decía, que me gusta también porque tiene el mismo mecanismo de funcionamiento que los parches que les mostré de la marca Purito, que uno puede separar las láminas y colocar la parte que separó y luego quitar la otra, y no tiene por qué tocar con los dedos el parche para no quitarle la gomita para que pegue en la piel. Entonces eso me gusta mucho, son más fáciles de colocar. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden regalarme un like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal apretando el botoncito rojo que está ahí debajo. No se olviden reaccionar, comentar y compartir este video. Y nos vemos en un próximo video, siempre con nuevos temas sobre el cuidado de la piel. Me despido como siempre recordándoles que conserven el glow, que se mantengan hidratados, que se cuiden mucho, por favor. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta el próximo video.